Bienvenidos y bienvenidas un día mu, ese a su canal preferido de noticias del espectáculo. Yo soy y estoy AQU como siempre lista para desmenuzarles los entresijos del mundo del corazu superíndice 3N, el drama turco y todo lo que pasa con nuestras celebridades favoritas. Estu N listos para un bombazo de información superíndice 3N. Porque hoy, mis queridos, vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en la prensa rosa como una montaña más menos a rusa, un tema que involucra a dos de las estrellas turcas queridas y admiradas, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Como lo oyen. Prepúrense para un chisme jugoso porque hoy les voy a contar todo sobre la explosiva confesión superíndice 3N de Hande Erupar Rafael, revelando una supuesta injusticia que según parece se cometió superíndice 3 con Kerem Bürsin. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta piscina de salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traemos los chismes calientes del momento antes que nadie. Y du copyright llenos un like si N tan emocionados como yo por saber que copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Bien, pongo monos en contexto. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente después copyright ese de protagonizar la exitosísima Senu con diéresis al cap. Su química en pantalla era innegable, tan palpable, tan electrizante, que inevitablemente, la ficción superíndice 3 en ese filtro superíndice 3 en la realidad, y ambos actores se convirtieron en pareja para deleite de sus fans, quienes no podían creer que su sueño más menos o se había hecho realidad. Durante un tiempo todo fue miel sobre hojuelas, alfombras rojas, viajes románticos, fotos adorables en Instagram. Era la pareja perfecta, la personificación superíndice 3N del amor. Pero como suele suceder en el volátil mundo del espectáculo, la burbuja terminó superíndice 3 explotando, y la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a miles de fans con el corazón superíndice 3N roto. Desde entonces ambos actores han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus respectivas carreras. Kerem ha estado trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional, explorando nuevos horizontes y demostrando su versatilidad como actor. Hande por su parte también copyright N ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos, protagonizando nuevas series y afianzándose como una de las actrices populares de Turquía. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde su ruptura, el fantasma de su relación superíndice 3N sigue persiguió copyrightándolos, con constantes rumores, especulaciones y preguntas sobre lo que realmente ocurrió superíndice 3. Y es aquí donde entra en juego la explosiva confesión superíndice 3N, de la que les hablaba al principio. Durante una reciente entrevista, Hande Erupar Rafael, en una actitud que muchos han calificado como inusualmente sincera y reveladora, se refirió superíndice 3 a su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin, y a las consecuencias que ésta tuvo en sus respectivas carreras. Si bien no dio nombres directamente, sus palabras fueron interpretadas por la prensa y por los fans como una crítica velada a la forma en que Kerem fue tratado por los medios y por la industria del entretenimiento después copyright ese de su ruptura. Es difícil para las mujeres ju superíndice 3 venes en esta industria, comenzó superíndice 3 diciendo Hande con un tono de voz visiblemente afectado. Siempre estamos bajo el escrutinio público, y nuestras decisiones personales a menudo se utilizan para juzgarnos y encasillarnos. Pero creo que también copyright N es importante reconocer que los hombres también copyright N enfrentan sus propios desafíos. A veces la presión superíndice 3N de mantener una imagen, de cumplir con ciertas expectativas, puede ser abrumadora. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hande continuó superíndice 3 diciendo, he visto a personas cercanas a ser juzgadas injustamente, ser atacadas por razones que no tienen nada que ver con su talento o su trabajo. He visto CU superíndice 3 el escrutinio público puede afectar la confianza de una persona, su capacidad para crear y para seguir adelante. Y creo que es importante que todos seamos conscientes del impacto que nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener en los de Aunque Hande no mencionó superíndice 3 el nombre de Kerem directamente, muchos interpretaron sus palabras como una alusión superíndice 3N a la forma en que el actor fue tratado después copyright ese de su ruptura.
Se rumorea que Kerem enfrenta superíndice 3 una ola de críticas y comentarios negativos en las redes sociales, y que incluso perdió superíndice 3 oportunidades laborales debido a la percepción superíndice 3N pública de su imagen después copyright S de la separación superíndice 3N. Algunos medios incluso llegaron a insinuar que con diéresis copyright L era el culpable de la ruptura, basándose en rumores infundados y especulaciones sin fundamento. La injusticia a la que Ande se refiere, según muchos fans y expertos en la prensa rosa, será precisamente esa, el hecho de que Kerem haya sido juzgado y castigado por su vida personal, y que esto haya afectado negativamente su carrera profesional. Muchos argumentan que Kerem es un actor talentoso y dedicado, y que no merece ser víctima de prejuicios y estereotipos basados en su vida amorosa. Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Realmente Kerem Bürsin fue víctima de una injusticia? ¿O simplemente estamos leyendo demasiado entre líneas? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. La vida de las celebridades es un terreno resbaladizo, lleno de rumores, especulaciones y verdades a medias. Lo que es cierto es que las palabras de Ande Eru Parrafoel han generado un gran revuelo en las redes sociales, y han reabierto el debate sobre la forma en que los medios y el público tratan a las celebridades, especialmente después copyright S de una ruptura amorosa. Algunos fans han aplaudido la valentía de Ande por hablar abiertamente sobre este tema, y por defender a Kerem, aunque sea de forma indirecta. Otros, en cambio, han criticado sus palabras, argumentando que es IPU superíndice 3 crita que ahora se preocupe por Kerem, después copyright S de haber terminado su relación superíndice 3N con diéresis copyright L. Y por supuesto también copyright N N aquellos que creen que todo esto es simplemente una estrategia publicitaria para generar ese atención superíndice 3N sobre ambos actores. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta explosiva confesión superíndice 3N de Ande Eru Parrafoel ha dejado a muchos con la boca abierta, y ha reavivado la llama de la esperanza entre aquellos que aún sueñan más menos han con una reconciliación superíndice 3N entre ella y Kerem Bürsin. ¿Será posible que algún día volvamos a verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también copyright N en la vida real? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que podemos hacer es reflexionar sobre las palabras de Ande, y tratar de ser comprensivos y respetuosos con las celebridades, recordando que son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias luchas y sus propias vidas. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento y de su trabajo, sin juzgarlos por su vida personal. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de este chisme jugoso y revelador. Recuerden que AQU, en su canal favorito de noticias del espectáculo, siempre les traemos la información superíndice 3N ese caliente del momento, antes que nadie. Para recapitular un poco, hoy hablamos sobre la supuesta injusticia que, según Ande Eru Parrafoel, se cometió superíndice 3 con Kerem Bürsin después copyright S de su ruptura, y sobre la controversia que han generado sus palabras en las redes sociales. Analizamos las posibles interpretaciones de sus declaraciones, y reflexionamos sobre la forma en que los medios y el público tratan a las celebridades. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, y por ser parte de esta comunidad de chismosos y amantes del espectáculo. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que por favor, do copyright lleno sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. ¿Qué copyright piensan de las palabras de Ande Eru Parrafoel? ¿Creen que Kerem Bürsin fue víctima de una injusticia? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Y ahora me despido, pero no sin antes recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y es tu copyright N atentos, porque muy pronto les traeremos ese chismes, ese noticias y ese exclusivas del mundo del espectáculo. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos. Y que el chisme los acompau más menos asterisco aún más menos adiendo ese salseo, profundizando en la injusticia, y las reacciones asterisco. Pero esperen, que AQ no termina la cosa, mis chismosos. Apenas estamos calentando motores. Porque después copyright S de soltar esa bombita en la entrevista, las redes sociales explotaron.
Almohadilla ande defiende a Kerem se volvió superíndice 3 trending topic mundial en cuestión superíndice 3 n de minutos. Los fans se dividieron en bandos, como si estuviera copyright Ramos en plena guerra de telenovelas. Por un lado, estaban los Almohadilla Anker Forever, aquellos románticos empedernidos que a pesar del tiempo, aún sueu más menos han con el reencuentro de Ande y Kerem. Para ellos las palabras de Ande eran una seu más menos una muestra de que aún queda amor, o al menos, cariu más menos o irrespeto entre ambos. Los aguamos. Ande nunca lo olvidó superíndice 3. Hay esperanza, comentaban algunos con emojis de corazones y caritas felices por doquier. Otros, realistas, interpretaban las declaraciones de Ande como un acto de madurez y sororidad, un gesto de apoyo a un colega que, a su parecer, ha sido injustamente tratado. Pero no todo eran rosas y unicornios, mis queridos. El bando opuesto, los Almohadilla anti-Anker o simplemente los críticos de Ande, no se hicieron esperar. Ahora se acuerda de Kerem. Cuando lo dejo superíndice 3 no le importa superíndice 3 nada, decuan algunos, con un tono de resentimiento evidente. Otros la acusaban de oportunista, argumentando que estaba utilizando la situación superíndice 3n para ganar notoriedad y limpiar su imagen. Pura publicidad. Quiere que hablemos de ella ahora que su nueva serie no es tú, teniendo el U con diéresis copyright sito esperado, aseguraban algunos, con un cinismo que daba miedo. Y es que seamos honestos, en el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing y la autopromoción superíndice 3n son pan de cada día. No será la primera vez que una celebridad utiliza una situación superíndice 3n personal para impulsar su carrera. Pero, ¿es este el caso de Ande Eru Rafael? ¿O realmente estuvo siendo sincera en su preocupación superíndice 3n por Kerem Bürsin? Para entender mejor esta injusticia de la que habla Ande, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar CEU superíndice 3 mo fue la cobertura mediática de la ruptura entre ambos actores. Desde el principio, la prensa rosa turca, conocida por su sensacionalismo y su por el drama, se cebó superíndice 3 con la noticia. Se publicaron cientos de artículos, llenos de rumores, especulaciones y fuentes anu superíndice 3 ni más que afirmaban saber todos los detalles de la separación superíndice 3n. Se dijo que Kerem era un mujeriego, que había engau más menos ado a Ande con otra actriz. Se rumoreaba que Ande era demasiado exigente, y que había presionado a Kerem para que se casaran. Se inventaron peleas, discusiones y escenas de celos que, según las fuentes, habían sido la gota que colmó superíndice 3 el vaso. Lo peor de todo es que en muchos casos, estas informaciones eran completamente falsas o, en el mejor de los casos, exageradas y distorsionadas. Pero el dau más menos o ya estaba hecho. La imagen de Kerem Bürsin, que hasta entonces era la de un galu, encantador y simpático, se vio seriamente afectada. Además, como ya mencionamos, Kerem enfrentó superíndice 3 una fuerte ola de críticas y comentarios negativos en las redes sociales. Muchos fans, decepcionados por la ruptura, lo acusaron de ser el culpable de todo y lo llenaron de insultos y amenazas. Incluso hubo quienes llegaron a boicotear sus proyectos profesionales, pidiendo a las marcas que no lo contrataran y a los productores que no lo incluyeran en sus series y películas. Y aquí es donde entra en juego el papel de la industria del entretenimiento turca, que como muchas otras industrias, puede ser cruel y despiadada. En un mundo donde la imagen pública lo es todo, cualquier escándalo o controversia puede tener consecuencias devastadoras para la carrera de un actor. Se rumorea que Kerem perdió superíndice 3 varias oportunidades laborales importantes después copyright ese de su ruptura con Ande. Algunos productores, temiendo la reacción superíndice 3n del público, prefirieron no arriesgarse y optaron por contratar a otros actores. Algunas marcas, preocupadas por su reputación superíndice 3n, decidieron no renovar sus contratos publicitarios con Kerem. Es difícil saber con certeza si estos rumores son ciertos o no. Pero lo que es evidente es que la imagen pública de Kerem se vio seriamente dau más menos ada después copyright ese de su ruptura con Ande, y que esto pudo haber afectado negativamente su carrera profesional. Y aquí es donde las palabras de Ande Eru Rafael adquieren un nuevo significado. Quizu al hablar de la injusticia que se cometió superíndice 3 con Kerem, Ande se estuvo refiriendo precisamente a esto, al hecho de que el actor fue juzgado y castigado por su vida personal, y que esto tuvo consecuencias negativas en su carrera profesional. Quizu Ande se siente culpable por el papel que pudo haber jugado en todo esto.
Kizu S. siente que al no haber defendido públicamente a Kerem en su momento, permitió superíndice 3 que la prensa y el público lo atacaran injustamente. O Kizu S. simplemente estuvo siendo sincera en su preocupación superíndice 3N por un colega al que aprecia y respeta. Kizu S. quiere utilizar su influencia y su popularidad para crear conciencia sobre la forma en que los medios y el público tratan a las celebridades, y para promover un trato justo y respetuoso. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que las palabras de Anne Eru Parra han generado un debate importante sobre la responsabilidad de los medios, el impacto de las redes sociales y la necesidad de proteger a las celebridades de los ataques injustos y desproporcionados. Y es que al final del día, las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias luchas y sus propias vidas. Merecen ser tratados con respeto y compasión superíndice 3N, incluso cuando cometen errores o toman decisiones que no nos gustan. Asu que la superíndice 3 vez que veamos una noticia sobre una celebridad, recordemos que detrás de esa imagen pública hay una persona real, con sus propias emociones y sus propios problemas. Y tratemos de ser comprensivos y respetuosos, en lugar de juzgar y criticar sin conocer todos los detalles. Y ahora mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta versión superíndice 3N extendida y profunda del chisme de Andy y Kerem. Recuerden que en su canal favorito de noticias del espectáculo, siempre les traemos la información superíndice 3N caliente del momento, antes que nadie. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo y por su pasión superíndice 3N por el chisme. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Asu que por favor, do copyright lleno sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. ¿Qué copyright piensan de todo este drama? ¿Creen que Andy y Kerem volveru N al buen edua? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Y ahora me despido, pero no sin antes recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y tu copyright atentos, porque muy pronto les traeremos chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Hasta la superíndice 3 mis chismosos favoritos. Y que el chisme los acompañe más menos. Mua.